Hoy vamos a la sesión 30. Es la sesión 30 y vamos a ver los mandamientos 174 a 180. Ya nos estamos acercando al 200º, ¿verdad? Son 260 mandamientos, ya nos faltan menos. Si Dios quiere, si Jesucristo no ha vuelto, para finales de noviembre estaremos pues terminando de pues examinar, no a fondo, porque pues el tiempo es muy limitado, pero sí analizar todos y cada uno de los mandamientos, de todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Entonces, esto está basado en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y nunca debemos perder de vista que todos los mandamientos de Cristo giran alrededor de este ciclo. Ven, permanece y ve, los 3 mandamientos que engloban, que contienen los 260 y que es el método y la estrategia de Cristo: evangelizar, discipular, enviar, evangelismo, discipulado, misiones. Cualquier mandamiento, cualquier parábola, cualquier cosa que Jesús ha enseñado y ha dado, tiene que analizarse en este contexto. Cuando se saca de este contexto es cuando entonces se cometen los errores. Pero bueno, vamos a iniciar pues con la 174ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Comenzamos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver, tengan fe en Dios. Este es el mandamiento 174. En Mateo 11:22, Jesús mandó a sus discípulos: tengan fe en Dios. El contexto de esta orden está en Marcos 11:12 al 14, 20 y 26. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre, que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre, que está en los cielos, les perdonará sus ofensas. La palabra fe se menciona solo 3 veces en el Antiguo Testamento, 30 veces en los Evangelios y más de 200 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en griego, pistis, y en hebreo, emuna, están definidas magistralmente en Hebreos 11:1, donde es Dios quien define la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Implica confianza en la palabra de Dios, de que lo que Dios ha dicho
es verdad y de que sus promesas se van a cumplir, porque Dios es digno de confianza de nuestra fe. Analizando el origen de las palabras originales, se pueden determinar con claridad que la palabra fe, más que un concepto abstracto e invisible, es algo muy concreto y específico que se puede ver, demostrar y verificar. Fe es acción obediente a lo que Dios ha dicho. En otras palabras, la fe resulta en una acción, en una obra que viene como resultado de algo que Dios ha dicho. Es decir, cuando alguien escucha la palabra de Dios, puede tener fe, poca fe o nada fe. Eso se puede comprobar por las acciones realizadas como consecuencia de la palabra oída. Por ejemplo, si 3 personas escuchan la misma palabra de Dios que dice, perdona a los que te han ofendido, el que tiene fe en Dios va a poner como prioridad en su vida examinarse, perdonar de todo corazón en oración a cada uno que le ha ofendido y olvidará las ofensas. E incluso irá personalmente a buscarlos para decirles que les ha perdonado. Sin embargo, el que tiene poca fe en Dios perdonará a la ligera y superficialmente, a medias, y no de todo corazón, o perdonará, pero no olvidará, y seguirá albergando en su corazón una raíz de amargura. Y por otro lado, quien no tiene fe en Dios será un oidor olvidadizo, y aunque su conciencia lo acuse y el Espíritu Santo lo haya convencido de que debe hacerlo, se resistirá contra ese impulso y simple y sencillamente no hará nada. No perdonará ni a medias a los que le han ofendido y presentará muchas excusas, pretextos y razonamientos para no hacerlo. Miren, tener fe en Dios no es entonces el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, ni incluso la aceptación de la misma. Tener fe en Dios tiene que ver con lo que hacemos con la palabra oída, si la llevamos a cabo o no. Por eso el Espíritu Santo dijo, por medio de Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22 y Nueva Traducción Viviente, y luego y Santiago 2:14-26 presenta argumentos más que convincentes para demostrar que la fe sin acciones, sin obediencia, está muerta y no sirve para nada. Aquí lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente de Renacer, y dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano, una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe
si no haces buenas acciones. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestros antepasados, Abraham, fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Debemos creer que Dios cumplirá sus promesas, como Abraham, padre de la fe, que creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El creer como hizo Abraham, padre de la fe, nos llevará a vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, pues la obediencia a Dios es el ingrediente esencial de la fe en Dios que Jesús nos manda tener. Tengan fe en Dios. Esto es lo que consiste en que todo lo que leemos basados en las palabras de Jesús, en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, hay personas, a mí cómo me molesta, y no saben, no lo soporto, cuando yo veo libros que dicen, ¿será cierto lo que dijo Jesús? Ponen como en tela de juicio lo que está escrito en la Biblia. Eso a mí me afecta demasiado porque digo, ¿cómo es posible que no crean en lo que está escrito? Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a leer la Biblia y empecé a leerla y empecé a leerla y a leerla 40 capítulos diarios y leía y leía y leía. Y saben que algo sorprendente pasó en mi vida, porque créanmelo que al menos de mí, el que yo haya dicho será cierto, en mis pensamientos nunca llegó eso. ¿Saben qué era? Era un gozo el que yo podía comprender y podía vivir esos tiempos como cuando te trasladan a otra dimensión. Y hagan de cuenta que cuando yo leía me encantaba porque Dios me trasladaba como si yo estuviera viviendo los caballos cuando corrían, ¿no? Cuando el rey Ocosías, cuando Abraham, o sea, como si yo estuviera presenciando ahí una película, un filme, ¿no? De lo mejor, de lo mejor. Yo en mi corazón creía todo lo que estaba sucediendo, es más, ni pensaba en creerlo. Se hacía vivo en mi corazón. Lo que Jesús quiere y que tengamos no es la fe que tú te produces para decir creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, y a fuerzas te haces como que en tu mente el creer en Dios, pero esa fe no proviene de Dios. La fe que proviene de Dios es aquella que le crees al 100%, como cuando oras por alguien. Cuando tú sabes
que algo está sucediendo. Dice Dios, ora por los enfermos. ¿Y qué dice? Y yo los sanaré. No es mi problema el decir, yo creo que él va a ser sano. No, lo que yo creo es lo que él dice para que se manifieste la fe en la persona. Eso es lo que Jesús quiere que aprendamos, que tengamos fe en Dios, no en las circunstancias, porque lamentablemente lo transgiversamos, lo malinterpretamos y vemos una necesidad y le creemos a la necesidad que se va a ir, pero ese no es tu papel, no es tener fe en que va a desaparecer la situación o el problema o la enfermedad. Lo que es tu problema es creerle a Dios que va a manifestar su poder en esa enfermedad, va a manifestar su poder en esa liberación de demonios. No tienes que ir porque a veces vamos, hermanito, hermanita, quiero que oren por mí. Porque hay un, mi hermano, mi hijo, X, está endemoniado. Y van, y yo creo, yo declaro, no tienes que declarar porque tu palabra, pues ni a fin de cuentas tiene poder, ni poder tiene la mía. Pero lo único que sí nos manda Dios es que a él yo le creo. Y él dijo que iba a ser liberado porque por la sangre de Cristo, él fue derramada toda su sangre y él es liberado de toda enfermedad y de todo demonio porque dice que los exhibió públicamente. Eso es lo que yo creo. Y cuando yo creo lo que Jesús dijo, es la fe que viene en Dios. Y eso nos lleva al siguiente mandamiento que dio Jesús, asociado a tengan fe en Dios. La 175ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: crean que recibirán todo lo que pidan en oración. En Marcos 11:24 Jesús dice: por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. La traducción literal de Marcos 11:24, yéndonos al original en griego, es: todo lo que pidieren orando, crean que ya lo han recibido y les vendrá. Y eso concuerda con lo que el Espíritu Santo dijo después por medio del apóstol Juan en la primera carta de Juan en el capítulo 5. Ahorita lo vamos a ver. Pero veamos diferentes traducciones, aun cuando sí es claro, ¿no? Crean que lo recibirán. O sea, tú estás teniendo una convicción, una confianza de que eso que has pedido lo vas a recibir. En el idioma original, literalmente, es algo que ya debemos dar como hecho, que ya lo hemos recibido. Veamos diferentes traducciones. La Biblia latinoamericana dice: creed que ya las habéis recibido. Dios habla hoy, dice: crean que ya lo han conseguido. La Nueva Traducción Viviente: si creen que la han recibido. La Nueva Versión Internacional: crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. La Palabra de Dios para Todos: pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. La Reina Valera 2015: crean que lo han recibido. La Reina Valera 1977: crean que lo están recibiendo. Y la traducción al lenguaje actual: solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Jesús nos promete que todo lo que pidiéremos orando nos vendrá si creemos que ya lo hemos recibido. Y esto parece o demasiado difícil o demasiado fácil, dependiendo el enfoque y dependiendo también de la perspectiva y de la experiencia, ¿no? Y hay quienes pues de pronto dicen: no, pues es que yo ya lo hice, yo oré, le pedí a Dios un trabajo y le di gracias porque ya me lo había dado y estoy yo creyendo que ya lo tengo, y pues ya han pasado varios meses y no tengo trabajo todavía,
le pasa mucho a los solteros, ¿no? Que están pidiendo una esposa o un esposo y, y lo confiesan y lo declaran y lo creen, y no pasa nada, o sea, pareciera que no pasa nada. Sin embargo, hay otros que su experiencia es diferente. Todo lo que piden tienen una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque miren, hay 4 condiciones para ejercer la fe en Dios y recibir en oración todo lo que pidamos. En la cárcel, ellos igual todo el tiempo están pidiéndole a Dios que los saque libres y declaran que ya son libres y confiesan que ya son libres y pasan 5, 6, 10 años y no se van libres, ¿no? Y a mí me lo han dicho, oye, ¿por qué si yo he puesto en práctica esto, por qué no veo que se haga realidad en mi vida? Y yo les he dicho siempre, y cuando lo digo, hago una pausa después de que digo la primera frase, porque son 2 frases, ¿no? La primera frase, y explico que yo tengo un cuaderno desde hace más de 20 años donde anoto cada petición que le hago a Dios, cada una, y le pongo la fecha en la que se lo pedí, y voy cada 5 o 6 años, cambio de un cuaderno a otro, porque marco las que Dios ya me contestó. Y les digo la primera frase: todas las oraciones que yo he hecho, Dios me las ha contestado. Y se quedan así, algunos abren los ojos y se les dilatan las, pupilas, como algunos en incredulidad, otros en asombro, otros pues pensando que yo soy un super cristiano, ¿no? Que pues soy el único tal vez a quien Dios ha contestado todas las oraciones que he hecho y que llevo un registro, porque llevo un registro de eso. Y me quedo callado un rato y observo las reacciones y luego digo la segunda frase. Y la mayoría de mis oraciones, Dios me ha dicho que no. Y se quedan más asombrados y luego les doy un ejemplo. Le digo a uno ahí, pídeme 10 pesos. Y pues obvio me dice, deme 10 pesos, hermano, y saco 10 pesos y se los doy. Luego le digo a otro, pídeme 10 pesos. Y me dice, deme 10 pesos, hermano. Y le digo, espérame. Y luego le digo a otro, pídeme 10 pesos. Me dice, hermano, ¿me da 10 pesos? Y le digo, no. Y les digo, ¿le contesté a los 3? Claro que sí, le contesté a los 3. Al primero le dije que sí, al segundo le dije espera y al tercero le dije que no. Dios contesta todas nuestras oraciones, pero algunas nos dice que no, algunas nos dice que sí y en algunas otras nos dice espera. Ahí está la respuesta. Dios siempre contesta todas nuestras oraciones. Y lo que vamos a ver hoy, las condiciones, las 4 condiciones, si las estamos cumpliendo al pie de la letra, si estamos cubriendo las condiciones que estableció Jesús y que están establecidas en este párrafo, en esta verdad que nos dice Jesús, y aquello que estoy pidiendo no se me ha dado, es entonces cuando uno aprende a discernir. Si Dios me está diciendo, espérate, sí te lo voy a dar, pero no es el tiempo, ahorita no te conviene, ahorita tengo algo que necesitas antes que eso, o tengo algo mejor que eso que me estás pidiendo, o simplemente
Dios nos ha dicho que no, que eso que estamos pidiendo no es su voluntad porque Él tiene algo mejor, o eso que estamos pidiendo nos puede hacer daño. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro condiciones? Las tenemos aquí cuando dice: cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí están las cuatro condiciones. La primera es identidad, la segunda confesión, la tercera fe y la cuarta declaración. Si alguna de estas condiciones no se cumplen, entonces pues por más que yo lo haga, por más que yo declare que ya lo tengo, no lo voy a recibir y voy a estar en incertidumbre porque ni siquiera voy a saber si Dios ya me la negó o si Dios me está diciendo que espere. Es una bendición cuando Dios nos niega algo. Para mí lo fue durante muchos años porque pues yo ya me quería casar, yo quería tener una familia, quería tener hijos, entonces pues veía una chica, empezaba a orar por ella y le hablaba, obviamente, ¿no? Este, y pues cuando las cosas pues no se daban y cuando no funcionaban, pues yo simplemente entendía, no es la que Dios tiene para mí y voy adelante con lo que sigue. Es una bendición porque cuando no sabes que Dios te ha dicho que no, vives en una incertidumbre espantosa. Y cuando Dios te dice que no, es porque sabes que Él tiene algo mejor, que Él tiene, que Él tiene mejores planes. Entonces, cuatro condiciones. La primera condición está en la palabra cualquiera. Esa es la identidad. El recibir todo lo que se pide en oración no es un privilegio de unos cuantos, o de hombres y mujeres especiales, o de líderes eclesiásticos, o grandes santos, o ciertos ungidos. No, es para todos. Cualquiera se describe en dos sentidos. El primero refiere que no hay acepción de personas para con Dios, ni de género, ni de raza, nivel social o económico, sino que es para todos: niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, esclavos, libres, amos, siervos, reyes y gente común. No se excluye a nadie. El segundo sentido es que no importa el trasfondo o el pasado, porque cualquiera también se usa como término de desprecio al que vive o vivió una vida en tinieblas. Hay quienes no se sienten dignos, dicen: no, es que yo hice mucho daño, es que yo hice mucho mal, yo no merezco pedirle a Dios una esposa y unos hijos porque yo hice mucho daño. No, pues eso ya pasó, la sangre de Cristo ya nos limpió. Esta primera condición conlleva que nos preguntemos a nosotros mismos: ¿de verdad creo lo que Dios dice que soy? Que no soy mejor ni peor que nadie, pero que todo lo que Dios dice que soy, lo soy. ¿De verdad lo crees? Hay 100 cosas que el Espíritu Santo dice en el Nuevo Testamento que somos: hijos de Dios, escogidos, santos, amados de Dios, más que vencedores, reyes, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. 100 cosas dice en el Nuevo Testamento que somos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿de verdad lo creo? Porque si mi identidad no está establecida en lo que Dios ha dicho, entonces, por más que repita como perico, no es una fórmula mágica, es una cuestión de principios. Y la primer condición es tener mi identidad clara. La segunda condición está en la palabra dijere, es la confesión. La palabra de Dios tiene que salir de nuestra boca, debe ser expresada por medio de nuestros labios, en voz audible. De ahí la relevancia y suprema importancia de oír la palabra de Dios, sobre todo de nuestros propios labios, porque la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Debemos confesar la palabra de Dios para nosotros mismos, debemos decirla en alta voz, confesar sus promesas. De ahí la importancia de conocer la Biblia, porque si estás pidiendo una esposa o un trabajo o una casa, bueno, ¿qué promesas tienes de parte de Dios que en la palabra están escritas que te las va a dar? ¿Sobre qué base estás pidiendo? Y ahí es donde entra la confesión. La tercera condición es:
no dudar en su corazón, sino creyere. Eso es fe. El mandamiento anterior que nos explicaba, pues Blanquita, explica la fe y básicamente tiene que ver con vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Muchos cubren 3 de estos 4 requisitos, pero en este fallan, porque saben que hay áreas en su vida que tienen que cambiar. Dios les ha pedido que dejen ciertas cosas o que hagan ciertas cosas, y como están en desobediencia, pues por más que yo lleve a cabo, por más que yo obedezca este mandato de Cristo, pues no voy a recibir lo que estoy pidiendo, aunque yo declare que ya lo tengo. No podemos esperar que lo que confesamos se haga realidad si vivimos en desobediencia a Dios. La cuarta condición está en la frase lo que dice. Esa es la declaración. Abraham es el ejemplo de cómo cumplir estas 4 condiciones. Él sabía que era llamado de Dios, escogido por Dios. Era su identidad. Él se hizo llamar Abraham, padre de multitudes, a pesar de no tener hijos. Eso es confesión. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios y obedeció ciegamente a Dios. Eso es fe. Salió sin saber a dónde iba. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Eso es declaración. Debemos dar gracias a Dios anticipadamente por darnos lo que ya le hemos pedido con base a su palabra, que dice, como les decía hace un rato, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, no que tendremos, sino que tenemos. A veces pedimos a Dios en oración y cuando no vemos una respuesta pronta nos desanimamos y dejamos de pedir, o sea, dejamos de creer. Debemos estar seguros, pues, de quién somos, identidad, decirnos en voz alta las promesas de Dios, confesión, mientras vivimos en obediencia a la voluntad de Dios, fe, y damos gracias glorificando a Dios por la respuesta, declaración, sin dejar de orar, pues orar es la máxima manifestación de nuestra fe. Haciendo esto, Dios nos va a veces a decir no. Y qué bendición, porque ya puedes poner eso a un lado e ir con lo que sigue. O Dios te va a decir espera, y tenemos que esperar es en oración. O Dios pues te va a decir que sí y te lo va a dar. De las 3 maneras salimos ganando. 176ª cosa. Bueno, el siguiente mandamiento es perdonen si tienen algo contra alguno. Este es el mandamiento que Jesús les mandó el 176 a sus discípulos. Después de enseñar acerca de la fe que mueve montañas y de asociarla con la oración y cómo asegurar la respuesta a nuestras oraciones, Jesús dice en Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Jesús pone de nuevo el dedo en la llaga. Por lo general, cuando escuchamos acerca de la obediencia a Dios, que ya demostramos que es la manifestación visible de la fe, vienen a nuestras mentes todas las cosas que no debemos hacer y que tienen que ver con dejar de hacer lo malo, con arrepentirnos de nuestros delitos y pecados y dejar de mentir, de robar, de fornicar, de pelear, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, rara vez se vienen a la mente las cosas que debemos hacer. Esto es, aprender a hacer lo bueno porque consideramos que solamente la mala conducta y acciones malvadas son pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo es muy claro al revelar que no solamente hacer lo malo es pecado,
sino al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pecar básicamente es desobedecer a Dios. Y desobedecemos a Dios no solamente por hacer lo que Él prohíbe. ¿Qué serían los pecados de comisión? Sino también por no hacer lo que Él manda, que serían los pecados de omisión. La inmensa mayoría de los cristianos piensan que solo los que viven en abierta rebeldía a la palabra de Dios viven en pecado, ya sea porque viven en adulterio o robando o en vicios y se creen justos ante Dios, y en sus corazones son como el fariseo que subió al templo a orar y que oraba para sí mismo, ¿no? Diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, ¿no? Lo miró publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, pensando dentro de sí que como no practicaba pecados escandalosos y obedecía parcialmente a Dios, porque ayunar, escuchen, diezmar, son cosas que Dios ha mandado, pero se había olvidado de lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Hoy en día, muchos cristianos piensan que como ya no roban, ya no se drogan, ya no adulteran y no van a la iglesia perdón, a la iglesia 2 veces a la semana, ¿no? Domingo y jueves, y ayunan y diezman, si es que lo hacen, porque la gran mayoría ni siquiera eso obedecen. Piensan dentro de sí mismos que ya no viven en pecado, que están bien, pero se engañan y nos engañamos a nosotros mismos, quienes piensan que están bien ante Dios por vivir así. Hay muchas cosas que debemos hacer, como evangelizar, discipular, ayudar a los pobres, amarnos los unos a los otros, no hacer acepción de personas y todas las cosas que Jesús nos manda guardar a sus discípulos y a nosotros. Y Jesús, después de hablar del poder de Dios por medio de la fe y la oración, se va a la raíz de la desobediencia que nos lleva a vivir una vida mediocre, tibia e hipócrita como la de los fariseos, la falta de perdón. Y cuando estén orando, dice: perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Dios manda: mirad. Fíjense, 90 veces en toda la Biblia, mirad. Mirad significa observa con atención minuciosamente, fíjate muy bien, examina profundamente. Y cuando manda mirad, nos está pidiendo que pongamos toda nuestra atención, que nos fijemos muy bien en lo que está diciendo. Es muy interesante y particular que solo una vez en toda la Biblia dice: mirad bien, lo que implica un doble chequeo o revisión de lo que ya examinamos a fondo, y está en Hebreos 12:15 y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, o sea, alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura o falta de perdón no impide alcanzar la gracia de Dios, nos impide alcanzar la gracia de Dios. Todo en el Evangelio es por gracia.
la salvación, la santidad, el llamado, el ministerio, los dones espirituales, los milagros, todo. Si no perdonamos de todo corazón a los que nos han pecado contra nosotros, que nos han ofendido, que nos deben, que nos traicionaron, que nos desilusionaron, que nos decepcionaron, que bueno, otra vez nos traicionaron, entonces brota en nosotros una raíz de amargura y nos impide, o sea, impide alcanzar la gracia de Dios. Las bendiciones de Dios están ahí delante de nosotros, pero la falta de perdón nos impide poder recibirlas y disfrutarlas. La falta de perdón es la raíz de la desobediencia y debemos tomar muy en serio este mandamiento y obedecerlo, perdonando de todo corazón a aquellos contra los que aún tenemos resentimiento, algo en contra. El perdón no es un sentimiento. Escuchen y escuchemos con atención. El perdón no es un sentimiento, es un mandamiento y depende de nuestra voluntad. Debemos perdonar y perdonar y perdonar y perdonar hasta que el sentimiento de odio desaparezca. Es muy difícil cuando te tocan tu corazón. Es más fácil perdonar cuando no te lo tocan. ¿Qué significa? Que le hicieron a tu amiga o le hicieron a tu hermano algo y es más fácil perdonarlo, pero cuando tocan tu corazón, ahí es más difícil. ¿Por qué? Porque me hicieron, me dijeron, me lastimaron sin que yo fuera de esa manera, ¿no? Nos justificamos, pero fíjense que cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, es muy difícil el tomar la decisión, pero no imposible. Pero si no la tomamos, tarde o temprano va a pasar como como cada una de las historias y lamentablemente suelen suceder, que a pesar de que si tu esposo te engañó y te lastimó, pongamos este ejemplo. Puedo poner si alguna amiga te lastimó, algún trabajo, un amigo te lo ganó con engaños, te metieron a la cárcel por un chiva, como le podríamos decir, todos los que te puedas imaginar. Pero si nosotros no perdonamos tomando la decisión, miren, se convierte o el que te hizo daño se convierte y arregla el daño. Y por más que lo quiera arreglar, por más que te baje el cielo, la tierra y todo, las estrellas, todo el sol, por más no lo vas a poder ver a ese grado. Siempre vas a estar o vamos a estar amargados pensando en lo que nos hicieron cuando todo lo que están haciendo por nosotros es verdad, es un quebrantamiento, es un verdadero arrepentimiento y no lo vamos a ver porque es algo que impide, es algo que no nos permite avanzar. Necesitamos perdonar si tenemos algo contra alguno, porque Dios quiere que nosotros seamos principalmente bendecidos y que si en mi corazón me dañaron, no importa cuánto tiempo, pero perdonar, cuando te acuerdes, perdonar, yo lo perdono, yo la perdono, yo decido perdonar aunque lo odies, aunque te hagan daño todavía, uno tiene que perdonar. Recuerdo cuando mi mamá una vez me dijo, porque yo le comenté, es que yo no lo voy a perdonar, y ella me dijo, hija, ¿y quién eres tú para decidir el no perdonar? Le dije, pues es que me hicieron daño, me lastimaron, ¿qué no lo estás viendo o estás a favor de él o de ella? No, le dije. Y ella me dijo, hija, ¿sabías que el perdonar es un regalo de Dios? Yo le dije, ¿cómo que un regalo? ¿Qué te pasa? No,
no, yo no les voy a dar ese regalo, ¿no? Y me dijo, porque aún nosotros siendo malos, aún nosotros afectando, lastimando, porque lo seguimos haciendo, Dios nos da la gran ventaja, nos da el regalo, nos da toda, me dijo, toda su autoridad. Me dijo tantas cosas. Me dice, y aún así siendo malos, Él nos da el privilegio de perdonar. ¿Y quiénes somos nosotros, aún siendo malos, de que nosotros podamos decirte perdono? Y ahí lo entendí. Lo entendí con el dolor de mi corazón y tuve que perdonar a la persona que me había hecho daño. Porque ¿quién soy yo para decir que no perdono cuando todavía peco delante de Dios? Y todavía Dios me da toda su confianza, toda su autoridad para yo perdonar. Qué impresionante. Debemos de perdonar a los que nos han lastimado, a los que nos han ofendido. Es muy difícil, sí, pero una decisión mata toda imposibilidad, mata todo dolor, porque es algo que decides, no es algo que tienes que sentir. Fíjense, hasta eso Dios nos lo puso tan suave, nos lo puso tan livianito, que dijo, está bien, ya no para que sientas, sino que después vas a sentir, que decidas. Y la decisión es así en caliente, aunque no sientas, yo decido, hazlo ahorita. Y qué fácil es. Y tienes que hacerlo una y otra vez, porque cuando yo recién conocí a Cristo y pues oí esto y supe que tenía que perdonar a quienes pues me habían hecho daño, había alguien que pues yo no podía perdonar porque me había hecho daño cuando yo estaba niño. Y yo fui, oré y dije, bueno, pues si no es un sentimiento, porque a este hermano que me estaba discipulando, yo le dije, es que no tengo ganas de perdonarle. Y me dijo, pues eso dile, no tengo ganas de, dile, Dios, Señor, no tengo ganas de perdonar, ni quiero perdonarlo, pero te voy a obedecer y lo perdono y especifica qué es lo que te hizo, si lo puedes escribir mejor, y yo lo hice. Al otro día fui con el hermano y le dije, hermano, no funcionó. ¿Cómo? Sí, dice, fui, me hinqué, le dije, adiós, ¿sabes qué? Pues tú dices que tengo que perdonar a esta persona por esto y esto y esto y esto que me dijo, y la verdad no quiero, y yo quisiera que se muriera y que pagara, y lo odio con toda mi alma, pero lo perdono. En el nombre de Cristo lo perdono, porque lo hago solo por obediencia, pero no es lo que quiero. Ajá, me dijo, y luego pues todavía lo sigo odiando, todavía sigo sintiendo mucho resentimiento contra él, y me dijo, es que no es de un día para otro, tienes que hacerlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y así lo hacía todos los días, y me costaba mucho trabajo pues decirlo, perdono. No sé si pasaron 6 meses o fue casi un año, creo, cuando de pronto oraba y dije, lo perdono, y dije, lo perdono, ya lo perdoné, y me dejó de doler, y desde entonces, bendito día en que fui libre de ese dolor, de ese resentimiento. Hace muchos años, como unos 20 años, nos habló una amiga de la familia. Ella servía a Dios junto con su esposo en Estados Unidos, y el esposo le había sido infiel, y nos testificaba que Dios había permitido eso en su vida. O sea, obvio, ¿no? Él se restauró, se sometió a una disciplina con Jaime precisamente, y volvieron otra vez a estar bien, y ahora Dios los usa al doble o al triple de lo que antes, ¿eh? Porque así es la misericordia de Dios, pero ella entendió que Dios había permitido eso por ella, porque ella era muy soberbia. Ella se jactaba de que tenía el esposo ideal, la familia perfecta, que era
consentida de Dios, que Dios estaba, o sea, ella se sentía como que muy elevada porque los había bendecido mucho Dios. Sin embargo, cuando el marido le fue infiel, ella decía que no lo podía perdonar y que lo quería matar y que lo odiaba y que no lo podía ni siquiera ver. El esposo se arrepintió, volvió, se sometió a disciplina, pero ella no quería y no quería y tuvo que reconocer con Dios, no quiero, no quiero, no quiero, pero lo perdono, y puso en práctica esto y gracias a Dios lo perdonó, volvieron y hoy son usados al, yo, yo creo que hasta 10 veces más, ¿verdad, Blanquis? Sí. Hoy son usados hasta 10 veces más que antes porque es la gracia de Dios y se aman y ella lo ama y ya se olvidó todo, no está recordándoselo a cada rato, porque eso es perdonar a medias, ¿eh? Entonces vamos a la 177ª cosa. Guárdense de los escribas. Marcos 12:38 al 40 dice, y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En la Nueva Traducción Viviente podemos obtener un mejor entendimiento de este pasaje, ya que expresa el sentido actual de las palabras tal y como eran entendidas en ese tiempo por los oyentes judíos. Dice así la Nueva Traducción Viviente: Jesús también enseñó, cuídense de los escribas, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados para transcribir libros y documentos jurídicos. Esdras, por ejemplo, era un escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras capítulo 7, versículo 6. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura. Copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas por preservar fielmente el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los escribas a veces se les relacionaba con los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Los escribas eran maestros del pueblo, Marcos 1:22, e intérpretes de la ley. Eran muy respetados por la comunidad debido a sus conocimientos y apariencia externa de guardar la ley. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Las cosas se empeoraron tanto que las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley se consideraron más importantes que la propia ley. Esto dio lugar a muchos enfrentamientos entre Jesús, los fariseos y los escribas. En su doctrina, Jesús conmovió a su audiencia declarando que la justicia de los escribas no era suficiente para hacer que alguien llegara al cielo. Les estaba pues comentando que los más ilustres, las mejores personas de todo Israel, Jesús dijo, aunque ustedes lleguen a ser como ellos,
ellos no van a entrar al reino de los cielos. Así, una gran parte de la doctrina de Jesús trató con lo que los escribas le habían enseñado al pueblo y lo que Dios realmente quería, en Mateo 5, del 21 al 48. Hacia el final de su ministerio, Jesús condenó totalmente a los escribas por su hipocresía. En Mateo 23, 22 está. Ellos conocían la ley, la enseñaban a los demás, pero no la obedecían. El problema más grande de los escribas es que eran hipócritas y codiciosos de ganancias deshonestas. Ellos estaban más interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. Eventualmente fueron estos mismos escribas los que jugaron un papel importante en el arresto y crucifixión de Jesús, como nos lo cuenta en Mateo 26, Marcos 15 y Lucas 22. La lección que debemos aprender es que Dios quiere mucho más que los simples actos externos de justicia. Dios quiere un cambio interno de corazón que continuamente se rinde en amor y obediencia a Cristo. Debemos cuidarnos de los que conocen la Biblia, pero no viven conforme a ella. Voy a repetir esto. Debemos cuidarnos de los que conocen la Biblia, pero no viven conforme a ella. Y tan crítico es esto que el Espíritu Santo luego le dice a los corintios, les ha escrito para que no se junten con ningún fornicario o adúltero. Y luego aclara, dice, bueno, no con todos los fornicarios y los adúlteros, porque si no tendrían que estar aislados del mundo, sino con cualquiera que llamándose cristiano fuese fornicario, adúltero, ladrón, blasfemo, etcétera. Hoy en día hay muchos ministros que usan la fe como fuente de ganancia o como modo de vida. Debemos guardarnos de ellos y reconocerlos en que les gusta vestir lujosamente. Miren, no está mal vestir bien, no está mal vestir bien, pero hay una diferencia entre vestir bien y vestir lujosamente. Y les gusta el protagonismo. Me acuerdo yo hace muchísimos años invité a mi papá a un desayuno, perdón, a una cena de alcance, pues de las que se hacen, ¿no? Así en los hoteles. Mi papá ha sido vendedor durante toda su vida, y él sabe de telas, de relojes, él sabe de precios y todo. Ya cuando estábamos ahí, el predicador pasó y empezó a hablar. Mi papá, pues lo que me dijo es, quisiera irme. Le dije, no, quédate a oír. Para mí ese hombre era como un Dios, ¿eh? Yo empezaba apenas las cosas de Dios y era así como un ángel, o sea, era así, yo lo admiraba muchísimo porque, wow, era uno de los principales pastores a nivel nacional y era uno de los con la jerarquía más alta, ¿no? Y me dijo mi papá, bueno, pues si no te quieres ir, yo me voy, y se levantó y se salió, y yo pues fui atrás de él y dije, pero ¿qué pasó, papá? Y me dijo, ¿yo qué tengo que estar oyendo a un hombre que trae más de 1,000,000 de pesos en su cuerpo? Le dije, ¿cómo? Me dijo, ese reloj que trae es original y es Rolex y es de los más finos, trae unas cosas de oro aquí en su traje. Ese traje que trae es un Armani de no sé qué, cuesta como 200,000 pesos. Esos zapatos que trae son quién sabe de qué marca, y me empezó a decir todo lo que traía, o sea, el lujo ostentoso, el lujo grotesco con el que estaba vestido. Yo como no sé de precios ni de nada, pues pues yo sí lo veía como que muy lujoso, ¿no? Pero pues no, no, no a esa dimensión, por decirlo así, ¿no? Pero él que pues conocía pues todo eso, eso fue lo que me dijo. Y miren, y hay que ser cuidadosos, o sea, no es que uno vista mal, hay de vestir bien a ser ostentosos. Les gusta el protagonismo,
Les gusta ser vistos y admirados por todos. Les gusta la fama y el glamour, ¿no? Les gusta que los aplaudan, les gusta que los vean. Y es tan triste que hasta hoy cobran y la gente paga y se amontona y es peligroso. Miren, todos estamos expuestos y todos somos vulnerables a ser como ellos si no perdonamos de corazón y no tenemos fe en Dios. Que esto está asociado con lo que ha estado empezando a decir el Señor Jesús. Todo esto está asociado a lo que ya nos había dicho antes, que nos cuidemos de los escribas, que tengamos fe en Dios, que perdonemos de todo corazón a los que nos han ofendido. Por eso es tan importante tener el corazón limpio, perdonar, obedecer a Dios, vivir conforme Dios manda, que es tener fe en Dios. Tampoco debemos anhelar ni procesiones corrompen las buenas costumbres. Y si convivimos con ellos, seremos influenciados a vivir como ellos. A veces, pues, conocemos algún líder que pues ya dejó a su esposa y se juntó con otra mujer, ni siquiera está pues casado, o simplemente pues ni siquiera se ha casado, pero pues predica muy bien y sana enfermos y echa fuera demonios y pues Dios lo usa mucho, ¿no? Debemos tener cuidado de ni siquiera comer con ellos. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos ahora al mandamiento 178. Guarden todo lo que se les enseña de la Escritura. En Mateo 23, del 1 al 3, nos dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí Jesús da 3 mandamientos asociados a los anteriores, de que por no tener fe en Dios y no perdonar de corazón, o bien por convivir con quienes no lo hacen y aparentan espiritualidad, podemos llegar a vivir una vida doble. Podemos llegar a pues vivir una doble vida, como los escribas, y volvernos como ellos, hipócritas y codiciosos de ganancias deshonestas. Es muy triste, pero sea porque desobedecemos a Dios o aún cuando estemos obedeciendo a Dios, pudiera ser que nos juntamos con personas, con cristianos, con líderes sobre todo, que sabemos que están mal, que sabemos que viven en pecado, que sabemos que nada más están buscando dinero, que conocemos sus malas obras y a veces pues con la intención de pues ganarlos otra vez para Cristo, hacer que vuelvan otra vez a la fe. Nos juntamos con ellos y es para nuestra propia ruina. Debemos tener mucho cuidado. Aquí está dando la orden. Todos venimos de trasfondos diferentes. Dios utiliza todo lo que tiene a la mano para poder llegar a los corazones de los seres humanos. Jesús establece en estos 3 mandamientos el balance que debemos tener respecto a lo que enseñan los líderes
que se han desviado de la verdad y no viven conforme a lo que predican. Y es importante establecer esto con claridad. Jesús no está hablando aquí de todos los oradores y filósofos y líderes religiosos de Roma y Grecia. No. Es importante resaltar esto porque algunos predicadores modernos mezclan las enseñanzas de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles con el Evangelio y hasta usan referencias de ellos y se sienten como que muy importantes, pensando que son muy cultos, pero están total y absolutamente equivocados. La única verdad es la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras, es la única verdad. Lo revelado por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Fuera de eso, todo lo demás son tradiciones, filosofías y pensamientos humanos que pueden ser muy lógicos, razonables y hasta útiles, pero el Espíritu Santo enfáticamente dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, no, contra los apetitos de la carne, contra el diablo. Colosenses 2:23 nos lo dice. En otras palabras, no sirven para nada. Repito, no sirven para nada. Es una total lamentable pérdida de tiempo siquiera conocer o estudiar todavía el humanismo, la nueva era y cualquier enseñanza que no provenga de la Biblia, porque ninguna mentira, una lamentable y total pérdida de tiempo. Hay quienes dicen, no, voy a estudiar psicología para pues, poder ayudar mejor a los, a los hermanos, como si de la psicología pudieras sacar algo de... Continuamos. Entonces, como les estaba diciendo, es importante que no mezclemos la Biblia con nada. La Biblia es la única verdad. Jesús está diciendo muy claramente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, refiriéndose a líderes espirituales que si bien están desviados y viven dobles vidas, enseñan la palabra de Dios sin alteraciones, ni modificaciones o adecuaciones, sin quitarle ni agregarle. Esto incluye a todos los líderes cristianos de hoy que viven como los escribas y los fariseos, pero que predican y enseñan la palabra de Dios y obviamente descalifica a los líderes de sectas falsas, a los indoctos e inconstantes que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición, como los católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo y muchas innumerables sectas que no tienen la Biblia como única y absoluta verdad. La mayoría de nosotros fuimos salvos y nacimos de nuevo en un sistema religioso que no es conforme a la voluntad de Dios y que se ha corrompido y corrompe a todos los que permanecen allí. Pero a pesar de eso, fuimos salvos. Porque la palabra de Dios es poderosa y aunque sea predicada por falsos líderes, tiene poder para salvarnos, sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Hay muchos testimonios de católicos
mormones, testigos de Jehová, adventistas y de otras sectas que oyendo la palabra de Dios en sus grupos, el Espíritu Santo los iluminó y los salvó. Podemos decir con toda seguridad que Dios no está limitado y que entre todas esas sectas se salvan algunos. Pero también podemos asegurar con toda certeza que quienes se salvan en esos grupos terminan abandonándolos y buscando la comunión con verdaderos hijos de Dios, no se quedan allí. Entonces, sobre esa base, no debemos ni satanizar ni descalificar al 100% el sistema del cual salimos, sino más bien rescatar lo que sí era de la palabra de Dios y guardarla. Ese es el primer mandamiento al respecto. Guarden todo lo que les diga. Y al respecto de la palabra guardar, no todos la entienden bien. Cuando buscamos su definición del diccionario, encontramos que guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en buen estado o en el lugar en que le corresponde estar. Significa conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Entonces, bíblicamente, guardar la palabra de Dios significa poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que no se pierda. Poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que no se pierda. Y se conserve fresca en nuestra mente, evitando que se nos olvide, que nos la roben o se altere, porque el trabajo principal de Satanás es matar bueno, de veamos, que estudiemos, que memoricemos, que espéreme tantito, ya la luz volvió, espéreme. Entonces, pues es oír, leer, estudiar, memorizar, escribir. Aquí está repetido: memorizar, poner por obra y enseñar la palabra de Dios. Si nosotros nada más oímos la palabra de Dios, vamos a retener el 10% de lo que oímos, porque el 90% se nos va a olvidar en 72 horas. Pero si además de oír la leemos, vamos a retener un 20%. Si además de oír y leer la estudiamos, que es lo que estamos haciendo ahorita, vamos a retener hasta un 30%. Si además de oír, leer y estudiar la meditamos, aquí en vez de memorizar es meditar, vamos a retener como un 40%. Si además de oír, leer, estudiar, meditar, la escribimos, vamos a retener hasta un 50%. Si a eso le añadimos memorizar, va a ser un 70%. Si a eso le añadimos ponerla por obra, va a ser un 90%. Y si a eso añadimos enseñarla a otros,
vamos a tener hasta un 100%. Entonces, aquí es donde estriba, pues, de que si nosotros estamos guardando la palabra de Dios, entonces no vamos a cometer errores y vamos a andar en el camino que debemos andar. Vamos a la 179ª cosa que mandó guardar Jesús, que es la segunda cosa asociada con los escribas. Bueno, la tercera, porque ya nos había dicho que nos guardemos de los escribas. Es interesantísimo cómo cuando uno pone así en perspectiva la palabra de Dios, cuando uno ve el contexto general, la palabra toma un sentido mucho más claro. Lo que nos está diciendo es que si no perdonamos, si no nos ponemos a cuenta con Dios y obedecemos a Dios, nos podemos volver como los escribas y los fariseos. Yo, para vergüenza mía, pues yo se los digo, yo me volví así 1 o 2 años en mi vida, por eso caí, por eso es que pues se me fracasé hace muchísimos años. Entonces vamos al 179. Bueno, el siguiente mandamiento es: hagan todo lo que se les enseña de la escritura. Este es el 179 mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos que hicieran. Miren, no importa quién enseñe la escritura, la palabra de Dios es eterna y debe ser hecha, obedecida. Los fariseos no hacían lo que mandaba la escritura, pero la enseñaban y mandaban a la gente que le hiciera. Jesús manda poner en práctica la palabra a pesar de quien le enseñe no la haga. No debemos excusarnos si, por alguna razón, quien nos la enseña no la obedece. Muchos cristianos y sobre todo los incrédulos se escudan de que no obedecen la palabra de Dios por el mal testimonio de otros cristianos que han visto o por el mal ejemplo de un líder. Muchos hijos se excusan de no obedecer a Dios porque sus padres no lo hacen. Todo esto sucede porque se tiene arraigada la falsa idea del clericalismo, que enseña que el líder va a dar cuenta de sus ovejas y que el padre de familia va a dar cuenta de su esposa e hijos. Y entonces surge la lógica de que si un hijo o una oveja anda mal, es culpa y responsabilidad del padre o del líder. Y se tiene la mentalidad de que si no obedecemos la palabra de Dios, no es responsabilidad nuestra, sino de aquel bajo el cual estamos en autoridad. Y también veladamente las fallas, errores y pecados del líder y del padre son ocasión para justificar el pecado de ellos. Y es como si los pecados del líder nos dieran licencia para pecar y nos justificamos con eso. Pero esa es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Un poco de levadura echa a perder toda la masa. Esa mentalidad contraria a lo que el Espíritu Santo ha revelado en las Escrituras ha producido toda una generación de cristianos mediocres, carnales, sensuales, tolerantes, tibios y satisfechos consigo mismos con obedecer a Dios a medias. El Espíritu Santo claramente revela que ni los pastores van a dar cuenta de las ovejitas, ni los padres tampoco van a dar cuenta de su esposa y sus hijos, y eso no lo dice en Hebreos 13:17. Dice: obedeced a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por las almas de ustedes, como quienes, o sea, como quienes han de dar cuenta, pero no dice como si fuera, como van a dar cuenta. ¿Por qué van a dar cuenta? Porque van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no os es provechoso. No dice que los líderes van a dar cuenta por la gente bajo su cuidado, sino que velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. En Romanos 14:12, el Espíritu Santo asegura que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En Hebreos 4:12 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús también dijo en Juan 12:47-48, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Miren, cada uno de manera individual daremos cuenta a Dios de si obedecemos su palabra o no. Y no podremos poner ninguna excusa ni pretexto. Hay también una tendencia a pensar que con creer intelectualmente y saber ciertas cosas de la Biblia, ya con eso estamos haciendo la voluntad de Dios y eso es suficiente. Martín Lutero fue grandemente usado por Dios para liberar a la iglesia de la tiranía de la iglesia católica, pero hizo demasiado énfasis en la salvación por gracia y no por obras, lo cual es verdad que desestimó las obras que deben ser hechas como resultado de la salvación. Y hoy en día millones se escudan también en esto para no poner en práctica la palabra de Jesús, diciendo que es por gracia y no por obras, que es por lo que creemos y no por lo que hacemos que agradamos a Dios. Pero ese razonamiento es contrario a lo que enseña el Espíritu Santo, ya que la evidencia de que alguien ha sido salvo son las buenas obras, el hacer la palabra de Dios. No todo el que hace buenas obras es salvo, pero es imposible que alguien sea salvo y no haga buenas obras. Jesús claramente dijo en Mateo 7:21 y 24, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Podemos conocer, entender y hasta predicar a otros la voluntad de Dios, pero si no la hacemos, no entraremos al reino de los cielos y tarde o temprano fracasaremos en la vida, porque solo los que oyen y hacen la palabra de Jesús son los que viven en victoria. Hagamos las palabras de Jesús, aunque la mayoría no las hagan y ni siquiera las tomen en cuenta. Este mandamiento es el que Dios nos habla, no que hagamos conforme a las escrituras, lo que está escrito. Miren, Jesús dijo bien claro que él no vino a esta tierra a juzgar. Qué impresionante verdad. Él no vino a esta tierra a juzgar. Él va a venir cuando venga en su reino y sentado en el trono de Dios, él juzgará con Dios a todas las naciones. Es totalmente diferente. Él ya no necesita juzgar porque la Biblia, teniéndola, ella misma nos dará en nuestra vida, va a traer el juicio si hicimos o no hicimos correctamente. Entonces, si Dios nos dice en su palabra, hay muchos y piensan, entonces qué miedo, no la voy a leer nunca. Pues qué terrible, porque por la ignorancia en la Biblia se nos menciona que por la ignorancia su pueblo pereció. Esa es otra situación, que
aunque no la leas y quieras y tengas miedo y digas, no, es que yo no quiero hacerla porque se me va a demandar, mira, de todos modos se te va a demandar, el tiempo está pasando y a fin de cuentas, si no, apágame, si no hacemos lo que la Biblia dice, no vamos a poder ni siquiera podemos decir que somos hijos de Dios, porque una de las señales de ser un hijo de Dios es que se parece a su padre. Entonces, nosotros debemos de vivir una vida digna de nuestro Padre Celestial. Es grande, Beto, ya lo mandaron. Entonces debemos de vivir una vida digna. ¿Qué significa esto? Miren, lo que significa es que, por ejemplo, cuando a mí Dios me dice que debemos de amar a mis semejantes, miren, y yo me cuesta trabajo amar, entonces debemos de amar. Acuérdense que toda obediencia, todo acto de obediencia es una decisión. Miren, Dios no lo ha puesto tan fácil que lo que Él nos dice es solamente, ya no lo hagas por sentir, porque realmente entonces fuera imposible para nosotros. Si analizamos las cosas, fuera imposible para nosotros el poder perdonar, el poder llevar cada una de los mandamientos de lo que Jesús nos habla en nuestro corazón. No juzgues, no juzgues, no mires a tu hermano, no hagas chisme, no odies, no adulteres, no engañes a tu esposo. O sea, todo esto, si Dios no lo está poniendo es porque es un acto de obediencia, no es algo que yo sienta, porque realmente yo, miren, puedo sentir el que quiero ir y hacer algo que no es correcto, pero tomo la decisión. Eso es totalmente diferente, aunque yo lo siga sintiendo, tomé la decisión de no pecar. Entonces, debemos de llevar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque esa es la fe verdadera, lo que Jesús puso escrito para nosotros y que Él quiere que lo vivamos en carne propia, porque sabe que son beneficios impresionantes que van a traer a nuestra vida. Cuando Él dice perdona, es porque vas a ser verdaderamente libre. Cuando Él dice que no tengas celos, que los celos son diabólicos, Él está diciéndote, tienes que ser libre porque eso no es vida. Alguien con celos no tiene vida. Viven de los celos, la envidia. Cuando dice Dios que no envidies, que no desees lo que tiene tu prójimo, eso es lo que significa, porque no tienes vida. O sea, si Dios nos está mandando el que vivamos correctamente en nuestras vidas, es porque Él sabe que podemos. Él nos ha dado la autoridad para llevar a cabo su palabra creyendo. Si Él me dice, miren, yo vivía una situación en pleito porque yo quería hacer lo que a mí me quería y mi esposo, pues, quererme sujetar, ¿verdad? Y era un problema, un shock cuando recién casada como de 2 años, era un problema. Y yo tenía la razón, él no la tenía, y él decía que él tenía la razón y yo no la tenía. Y era día tras día, problema tras problema en mi matrimonio. Miren, hasta que entendí esto, créanme lo que fui y soy la mujer más feliz del mundo. Porque llevar la palabra, la escritura en tu corazón, vivirla, es lo más maravilloso que te pueda pasar. Recuerdo que lo primero que le dije a Dios es que tú tienes que cambiarlo porque mira cómo es, mira esto, mira el otro. Y fíjense que cuando Dios me habla y me pone en mi corazón, tú tienes que empezar a cambiar.
y me dijo con esto, que cuando yo llevara la palabra de Dios, solamente me pusiera en los zapatos del otro. ¿Qué significaba? Que si yo tenía celos, si yo tenía odio, si yo, todo lo que te puedas imaginar, vamos a ponerlo, es porque tú lo tienes, no porque el otro lo tiene. Cuando yo veía a Alberto que no tenía razón, era porque yo no la tenía, no porque él la tuviera o no la tuviera. Cuando tú ves algún defecto, algo de otra persona, es porque Dios te lo está mostrando que eres tú el que tienes que cambiar. Entonces, debemos de tomar la decisión de llevar las escrituras en nuestro corazón y hacerlas visibles, hacerlas real en nuestro corazón. Y ahora vamos al 180. No hagan conforme a las obras de los escribas y fariseos. Ya nos dijo, ¿no? Tengan fe en Dios. Ya nos dijo, crean que recibirán todo lo que piden, implícitas las 4 condiciones. Ya nos dijo, perdonen si tienen algo contra algunos, si todavía sientes dolor por lo que te han hecho, perdonen. Luego dice, guárdense de los escribas, y luego nos amplía a los escribas y los fariseos que que hagamos todo lo que nos enseñan, todo lo que nos digan, que guardemos lo que nos dicen de la palabra de Dios. Y ahora acaba diciendo, no hagan conforme a las obras de ellos. Muchas veces vemos errores e inconsistencias en aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Tenemos la tendencia humana natural de imitar y emular la conducta de los líderes sin escudriñar si su conducta es conforme a la vida de Cristo o no. Jesús exhibió a los fariseos delante de todo el pueblo y los puso como ejemplo de lo que no debemos hacer. A veces creemos más en el líder que lo que creemos en la palabra de Dios. A veces estamos tan cegados por la admiración, por el cariño que le tenemos a un siervo o a una sierva de Dios, que le creemos todo, aunque sea algo absurdo. Jaime contó una anécdota que estaban entre ellos allí varios, ¿no? De los líderes allá en donde estaba antes Jaime, y había uno de ellos que era así como que fiel, devoto, ahora sí que todo lo que la pastora decía era cierto, ¿no? Y no se le podía, pues, ni siquiera, pues, contradecir o cuestionar, porque casi que la voz de la pastora, de la esposa del pastor en esa iglesia a donde estaba Jaime, era la palabra directa desde el trono de Dios, desde el cielo. Entonces, uno de ellos, que era muy bromista, les hizo una seña a los otros de que le siguieran la corriente cuando el otro venía hacia ellos. Estaban ahí 3 y de pronto vino el otro. Y entonces le dijo a los 4 que estaban ahí, le dijo, ¿cómo ven que escuché que los cocodrilos vuelan? Y todos así, y el otro dijo, no, eso no es cierto, porque pues yo conozco de los invertebrados y de los vertebrados y bla, 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 y empezó a dar todas las explicaciones científicas, biológicas, porque es imposible que un cocodrilo vuele. Y entonces pues lo oyeron y todo, y le dijo, es que se lo oímos a la pastora. Y cuando escuchó que la pastora, su ídolo de este otro, lo había dicho, o bueno, era la broma que le estaban haciendo, se los quedó mirando y dijo, bueno, vuelan pero como 1 metro arriba del suelo, ¿no? Ni siquiera pueden volar, ni siquiera pueden brincar más de 15, 20 centímetros, ¿no? Eso es peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser lo que rija nuestras vidas,
no lo que el líder dice. Yo los corrijo muchas veces cuando dicen, es que, pues Beto dijo, le digo, ¿y ese Beto quién es? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Mejor digan, Jesús dijo, ¿no? En Mateo 23, del 3 al 33, Jesús nos dice con detalle las 21 obras de ellos que no debemos hacer. ¿Y qué les parece si nos vamos examinando? Porque yo hubo una etapa de mi vida que me volví bien fariseo. Entonces me voy a examinar a mí como yo fui hace cerca de unos 33 años, 34 años. Lo bueno que no fue mi tiempo. Claro que no, no, porque me volví súper fariseo. Gracias a Dios duró poco porque Dios me tiró, caí, fui una vergüenza para el evangelio, pero me levantó otra vez y desde entonces entiendo que debo cuidarme de los escribas y de los fariseos, sobre todo de obedecer a Dios, de perdonar, de obedecer a Cristo y de no convivir con los que sé que están mal. Entonces, dicen y no hacen. No, yo decía que oraba 2, 3 horas diarias y era mentira, la verdad. Yo decía un montón de cosas presumiendo, pero la verdad no las hacía. Segunda característica, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando empecé en las cosas de Dios, pues yo oraba 4 horas al día, me apartaba y a veces hasta 6, 8 o 10 horas diarias leía la Biblia. Me leí toda la, toda la Biblia 4 veces en 3 meses. Leía como unas 8 pues horas diarias, ¿no? 6, 8 horas diarias, pero de pronto lo fui dejando de hacer hasta que lo dejé de hacer completamente y nada más abría la Biblia cuando me tocaba predicar. Y sí, yo andaba ahí tirando a la gente y andaba, ahora sí que haciendo espectáculos y shows, pero ya no leía la Biblia, pero yo predicaba a la gente que tenían que leer, que quien no orara 1 hora diaria y no leyera 1 hora diaria, no valía para nada. Y yo les ponía esas cargas a ellos y yo ni siquiera abría la Biblia. Claro, cuando me tocaba, pues, predicar tenía que abrirla, pero a veces me sentía, estaba tan ensoberbecido, Dios me estaba usando, que a veces ni abría la Biblia porque ya me sabía los textos que iba yo a dar. Tercero, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y la verdad, todo lo que yo hacía, como yo oraba en público, era muy diferente a como yo oraba a solas en público. Oh, Padre Santo. Y, yo impresionaba a la gente porque me gustaba que me vieran. La verdad, pero gracias a Dios que Él humilló, que Él abatió todo eso. Me avergüenza mucho, pero no quiero herir los sentimientos de nadie. Entonces, por eso me estoy examinando a mí y les estoy pues diciendo cómo era yo hace 32, 33 años cuando pues caí, yo andaba así. Todo lo que hacía era para que me vieran, pero a solas ya ni siquiera oraba, ya ni siquiera pues tomaba ni 5 minutos para arrodillarme, porque había tanto trabajo en la obra que pues no había tiempo, ¿no? 4, ensanchan sus filacterias. Filacterias eran, haz de cuenta, unas cajitas que Dios mandó a hacer, en el Antiguo Testamento les mandó a hacer, que en una cajita chiquita de 2 centímetros por 3, así un cubo, allí escribieran la palabra de Dios y la llevaran en su mente y en su corazón. Entonces eran así como un pues cubito que se ponían en la frente y se lo amarraban con un hilo y se ponían otro aquí en su corazón. Eran unas, pues, eran unos cubitos chiquitos, apenas si se podían ver. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Ensanchaban sus filateras, las hacían de 5 por 5 centímetros o de 10 por 10, era así un cuadrotote grandote que era imposible no ver.
Eso a veces tiene que ver con la Biblia que uno trae, ¿no? Yo en ese tiempo traía una Biblia así súper grandota, de lujo, de estudio, para que vieran qué tan espiritual era. 5, extienden los flecos de sus mantos. Dios también les mandó que a sus mantos les dejaran flecos para acordarse de la palabra de Dios y allí enrollaran citas de la Biblia. Bueno, pues eran unos flecos que se extendían 2 o 3 centímetros. Ellos los extendían hasta 15, 10 y los hacían gruesos para que se vieran los flecos ahí. Y eso era muy visible. Hasta el día de hoy los mantos de los judíos tienen flecos. 6, aman los primeros asientos en las cenas. Uy, a mí me encantaba que me invitaran a cenar y en cualquier fiesta yo quería estar allí y quería estar, ahora sí que ser de los invitados especiales. Si yo no era invitado especial, yo no iba, porque no, ¿cómo? No, pero cuando me invitaban así, porque pues bueno, yo era un predicador y me estaba haciendo famoso y pues la gente quiere que en los 15 años o en la boda el predicador vaya y yo, me sentía grande estando allí en los primeros asientos en la cena. 7, dicen las primeras sillas en las sinagogas. A mí me encantaba sentarme hasta adelante en las sillas naranjas, en las sillas de los líderes, donde había un listón que separaba a los líderes del pueblo. Yo me sentía grande sentado en esas sillas. Incluso me llegué a sentar en algunas iglesias un poco más tradicionales atrás del púlpito, ¿no? Que se sientan como si fueran reyes o dioses o de veras, qué vergonzoso, qué vergonzoso. Y las salutaciones en las plazas. Aquí no habla de que pues te gusta, pues nada más, hola, buenos días. No, se refiere aquí que les gustaba que los tratasen con respeto, que los saludasen. Hermano, lo escuché predicar y qué bendición, Dios me habló. Y yo, gloria a Dios, pues modestia aparte. ¿Cuál? Puro orgullo. Número 9, que los hombres los llamen rabí, o sea, que les llamen con un título. Yo soy ingeniero. Yo nada más uso eso cuando voy con las autoridades, pero yo hacía ver, soy ingeniero y egresé y me da mucha vergüenza, porque es algo que ahora sí que no se lo digan a nadie, pero yo me metí a estudiar en un instituto bíblico, fueron los años más desperdiciados de mi vida y egresé, ¿no? Como ministro de ese instituto bíblico. Ya rompí todo, ya me arrepentí, ya, y yo les aconsejo, no se metan a los institutos bíblicos, van a perder su tiempo, mejor pónganse a leer la Biblia, escribirla, a memorizarla, y de verdad, qué vergüenza. Luego dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, y dice, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Yo era tan duro en las predicaciones que yo daba que no cualquiera puede ser cristiano, y yo daba duro contra el pecado. Y fíjense, todo el pecado que yo condenaba es en lo que yo caí. Yo condenaba mucho la fornicación, el adulterio, y es en lo que yo caí. O sea, precisamente aquello a lo que más le tiras, de pronto es en lo que más flaqueas tú. El 11 habla de que se abusaban de las viudas, las engañaban y les quitaban sus casas. Gracias a Dios no me permitió Dios estar demasiado tiempo en esa condición tan miserable, porque pero sí he oído de muchos casos de muchos pastores. Hace poco pues me habló una mujer que estuvo a punto de pues morir, y que cuando estaba en el hospital, al pastor le dijo, hermano, si yo falto, mi casa, yo quiero que allí se predique la palabra de Dios. Estaba a punto de morir, y me habló porque ya se había salido de esa denominación donde estaba, había oído de las iglesias en casas y quería ella empezar una obra en su casa.
y que cuando ya pues se curó pues milagrosamente y volvió a su casa, y el pastor estaba allí con un abogado y con unos albañiles, porque es una casa grande y tiene un jardín y tiene como 2 hectáreas, y ya casi que con el contrato para que la donara, y dijo, no, yo nunca dije que se la iba a dar, yo dije que yo quería que se predicara la palabra. Qué vergüenza, ¿verdad? Luego dice que recorre el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Gracias a Dios tampoco alcancé a hacer esto, pero si yo hubiese seguido, si yo hubiese endurecido mi corazón, yo estoy seguro que yo hubiera caído en todo eso. Número 13. Dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, o sea, interesado en el dinero más que en la espiritualidad. 14. 14ª cosa, obra de los escribas y fariseos, también dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es es deudor. Gracias a Dios tampoco alcancé a eso, pero hay muchos hoy que hacen que la gente haga pues ofrendas especiales, promesas que prometa, o sea, andan detrás del dinero de la gente. 15. Diezman la menta, el eneldo, el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto sí lo hice porque yo diezmaba y yo me sentía como que muy justo porque diezmaba y ya estaba viviendo una vida doble. Número 16, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. O sea, a veces nos escandalizamos por cosas pequeñas, pero estamos haciendo cosas peores, ¿no? Y yo sí condenaba cosas inverosímiles y yo andaba mal, de verdad andaba mal en una doble vida. 17, limpian lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Yo me vestía muy bien por fuera y por fuera aparentaba mucha espiritualidad, pero por dentro yo estaba mal. 18, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Yo por dentro estaba podrido. 19, así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Yo presumía de mi espiritualidad cuando yo predicaba. 20, tampoco llegué a esto, edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y 21, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Chismoso, empecé a ser mal hablado, no delante de la gente, ¿verdad? Pero sí cuando estaba a solas. Cada una de esas obras que los fariseos hacían son las que muchos cristianos y líderes practican hoy en día y creen de verdad que están bien y se sienten muy espirituales, y como son admirados por muchos y les va bien, piensan que todo está bien con Dios, pero no es así. 7 veces en la Biblia el Espíritu Santo nos dice que nos podemos engañar a nosotros mismos. Tengamos cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, porque como muchos viven así y les va bien, podemos llegar a pensar que agradan a Dios. Yo pensé que a pesar de mi doble vida, yo agradaba a Dios porque Dios me usaba. No olvidemos que la mayoría de los israelitas no se agradó Dios, de la mayoría no se agradó, y los tuvo 40 años vagando en el desierto, a pesar de que nunca les dejó de proveer y proteger sobrenaturalmente con el maná que los alimentaba, la columna de fuego que los guardaba del frío y la nube de gloria que los protegía del calor. Dios es bueno y nos bendice, provee y protege, pero eso no significa que lo hace porque lo estamos agradando, porque lo que a Dios agrada es que conozcamos y hagamos su voluntad y que estemos siendo transformados a la imagen de Jesús, que es su plan para nosotros. Termino con esto. Examinemos nuestras vidas por si nos estamos desviando del camino de la cruz. Yo llegué a pensar que era el consentido de Dios porque
pues me iba bien, económicamente me iba bien, Dios me usaba, se salvaba la gente, predicaba yo y había el poder de Dios, sanaba, echaba fuera de demonios. Pero ¿saben qué? Es un engaño. Tenemos que seguir el camino de la cruz. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Guárdanos, Padre, de caer en el engaño, en engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Que podamos tener fe en ti, y ya aprendimos hoy que es obedecerte, y que perdonemos porque es la raíz de la desobediencia y nos podemos ir deslizando hasta volvernos hipócritas, cínicos y desvergonzados, y por fuera parecer muy buenos, pero por dentro estar podridos. Guárdanos, Padre, que todo lo que hagamos gire alrededor del evangelismo, del discipulado y del enviar a otros a llevar tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y nos vemos en la tarde. Hoy a las 6 de la tarde, Guillermo y Clarisa Vega desde Hermosillo, Sonora, nos van a compartir. Bendiciones.